¿Quién es el soberano en Venezuela? Si te dicen el soberano en Venezuela es Nicolás Maduro, y por eso Estados Unidos hirió la soberanía venezolana cuando capturó al líder narcoterrorista llamado Nicolás Maduro, lo que están haciendo los zurdos es darte un concepto propio del siglo XVI en el cual la soberanía le pertenecía a una persona, al rey, al monarca, al tirano. Y en el caso del siglo XXI, si te dicen que la soberanía de Venezuela está herida porque lo capturaron a Maduro, que es un presidente ilegítimo, o sea, un dictador, lo que te están vendiendo, perdón que te lo diga así, es mierda. El único soberano en Venezuela es el pueblo venezolano. Y el pueblo soberano perdió su soberanía. El pueblo venezolano perdió su soberanía porque vive bajo una dictadura, es decir, porque no puede elegir, no tiene poder supremo de mando y eso significa ser soberano. El año 2024, en el mes de julio, se celebraron elecciones en Venezuela y nunca aparecieron las actas. ¿Por qué? Porque hubo fraude, hubo un alevoso fraude. El pueblo venezolano es tan poco soberano en su propia tierra que ha protagonizado la diáspora más dolorosa del siglo XXI a nivel mundial. Estamos hablando de 8.5 millones de venezolanos rondando por el mundo, lejos de su patria. Hoy tenemos un programa muy especial en el que nos abocaremos a Cuba, porque se han conocido los rostros de los 32 cubanos que cayeron en combate protegiendo a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Y toca reflexionar muy especialmente en torno a esto, porque la dictadura de Nicolás Maduro venía sistemáticamente negando que existiera con Cuba ningún tipo de acuerdo que implicara la presencia de agentes militares cubanos y terminamos confirmando ahora algo que en realidad ya sabíamos desde hace rato, pero venimos a confirmar con los acontecimientos del 3 de enero, esto es que la guardia personal, la guardia pretoriana del narcodictador estaba compuesta por agentes cubanos. Estos son, los estás viendo en pantalla. Tenemos hoy una transmisión muy especial en la cual nos vamos a abocar a Cuba y queremos pedirte, como siempre, que nos regales tu me gusta. Es gratis, es simplemente un segundo, darle al dedito con el clic, el dedito para arriba, y eso nos hace llegar a más gente. También te invitamos a que utilices el chat y, bueno, si nos querés regalar un super chat, también lo vamos a agradecer muy especialmente y al finalizar este vivo lo vamos a estar leyendo. Vamos a ver, estos son los 32 cubanos que murieron el 3 de enero en Venezuela. Quizás te preguntes, ¿cubanos? ¿Pero por qué cubanos? Bueno, la respuesta es muy simple. Cuba controlaba gran parte de Venezuela. Lo controlaba en un sentido político e ideológico fundamentalmente. El régimen de La Habana decretó en consecuencia un duelo nacional por la muerte de estos 32 cubanos que se extenderá por los próximos 6 días. Pero mintieron otra vez. Estos cubanos que ves en pantalla no murieron ayudando a nadie, no estaban salvando vidas, no eran médicos, no eran solidarios, no eran trabajadores sociales, como venía diciendo la dictadura cubana, que se dedicaba a enviar permanentemente cubanos a Venezuela bajo el disfraz de médicos o de trabajadores sociales. Ya te lo vamos a mostrar, tengo toda la información y es realmente impactante. No, no eran nada de esto, no eran ni médicos ni trabajadores sociales, ni nada que se le relacionara. Eran miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es decir, eran miembros de las fuerzas represivas de la dictadura cubana, expertos en inteligencia, en contrainteligencia, en seguridad del Estado. Son básicamente fuerzas represivas exportadas que vienen apoyando militarmente la dictadura venezolana desde tiempos de Hugo Chávez a cambio fundamentalmente de petróleo. Ya te voy a dar cifras que te vas a caer de la silla porque son espeluznantes. Esta gente fue enviada a sostener a Nicolás Maduro, a entrenar la represión del Estado terrorista de Venezuela, a vigilar, infiltrar, torturar y garantizar que el pueblo venezolano siguiera sometido igual que el cubano. Básicamente, Cuba le enseñó a Venezuela cómo mantener a todo un pueblo durante un tiempo indefinido en la más oprobiosa esclavitud. Recordemos que la dictadura cubana se extiende desde 1959 hasta la fecha y eso es lo que pretendía hacer Hugo Chávez,
murió Hugo Chávez y pasó a ser la pretensión de Nicolás Maduro, que ahora se encuentra preso, por cierto, en Brooklyn y muy probablemente pasará el resto de su vida allí. Tenemos 2.500 personas en vivo, no te olvides de dejarnos tu like y de enviarnos un chat, ahí un mensajito contándonos tus apreciaciones, de dónde te estás conectando y gracias, por cierto, por estar del otro lado. Bien, vamos a ver el comunicado que sacó Cuba. Este es un comunicado oficial de la presidencia de Cuba. Dice así: información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela, como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. O sea, Venezuela le pedía a Cuba que le enviaran contingentes cubanos armados. Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos en las instalaciones. Esto es muy importante, ese fragmento es muy importante. ¿Qué significa? Que no solo estaban los cubanos en la guardia de Maduro, sino que también estaban las instalaciones militares que fueron bombardeadas antes, inmediatamente antes de la extracción del narcodictador. ¿Qué tipo de instalaciones? Fundamentalmente los dispositivos antiaéreos. Es decir, vos tenés en Venezuela desparramados cubanos por doquier. Imagínate que habiendo volado algunas defensas antiaéreas y habiendo ingresado en la residencia donde se encontraba escondido Nicolás Maduro, bien digo, se toparon ya con 32 cubanos. Es decir, Cuba está metida y con un enorme control militar en Venezuela. Termina así este comunicado oficial de Cuba. Una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del general del ejército Raúl Castro Ruz, el hermano del genocida Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o sea, el actual dictador en funciones, así como de las jefaturas de ambos ministerios. Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas. El gobierno revolucionario organizará todas las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo. Bueno, este tributo se consumó como 6 días de duelo que está viviendo la Habana. Uno de ellos, uno de los terroristas cubanos que se encontraba en el anillo de seguridad más próximo del dictador Maduro, era quien estás viendo en la pantalla. Es el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, que fue utilizado nada menos que para escoltar al Papa Francisco. Sí, ahí lo estás viendo. Recordemos que el Papa Francisco fue a visitar Cuba, no quiso nunca visitar su patria, nunca quiso venir a la Argentina, nunca volvió a pisar Argentina desde que se lo eligió Papa, pero bueno, por ejemplo, iba allí a ofrecer sus paseos públicos en la isla cárcel de los Castro, paseos en los cuales, por supuesto, jamás espetó, se animó a hacer ningún tipo de crítica para con el horroroso estado de vida de los cubanos que allí viven, que están tan desesperados por dejar de vivir en esa miseria que son capaces de lanzarse a la mar con precarias balsas armadas de forma totalmente casera, que muchas veces terminan lamentablemente ahogándose en el mar. Bueno, el Papa Francisco, cuando fue a Cuba, por supuesto, convalidó de alguna manera el régimen criminal que gobierna desde 1959 la isla, algo que en realidad a nadie de los que conocemos lo que era Bergoglio nunca nos sorprendió jamás este tipo de actitudes tan oprobiosas. La Habana se ve en este momento, te voy a mostrar algunas imágenes, en pleno duelo. Este es el duelo en La Habana. Como te decía, hay 6 días por los 32 miembros de las fuerzas represivas cubanas que se encontraban operando no en Cuba, sino en Venezuela
y que cayeron el día 3 de enero durante la madrugada. ¿Qué te quiero decir que es muy importante y que ya lo vamos a relacionar con la gran mentira de la soberanía? Fíjate, esto es muy importante que lo entiendas. La izquierda está levantando la bandera de la soberanía. Ellos dicen, este fue un ataque contra la soberanía de Venezuela. Ya vamos a desmontar esa mentira precisamente con todo lo que vamos a ver a continuación. Como te decía, la dictadura de Maduro siempre negó sistemáticamente que hubiera militares cubanos, siempre. Es más, Nicolás Maduro en sus intervenciones públicas hacía bromas como estas. Atención. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chipoteó. 500 soldados de la salud. Batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Maduro diciendo entre bromas que no hay ningún militar en Venezuela, que son médicos, que son cubanos que llegan con batas blancas de médicos y que no son militares. Tenemos a funcionarios de Cuba diciendo que no hay ningún militar en Venezuela, pero al final del día, cuando se produce lo del 3 de enero, el propio gobierno cubano sale a revelar la verdad. Miren esto, porque es otra de las oportunidades en que Nicolás Maduro negaba que hubieran militares cubanos en Venezuela. Hablemos de los cubanos. El Departamento de Estado estima que hay miles de militares cubanos ayudando a sus Fuerzas Armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad, que su primer anillo de seguridad es cubano. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos con muchos países acuerdos de cooperación, y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos, pero Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles y miles. Así que es falso esa cifra, aquí, totalmente falsa. Entonces aquí en el territorio venezolano no hay militares cubanos. En el territorio venezolano hay 40.000 médicos cubanos, lo que sí hay es médicos. No, yo no estoy hablando de la parte social. Beisbolistas, sí, deportistas, entrenadores de béisbol, de fútbol, eso sí hay bastante, bailarines, bailarinas, actores de teatro, artistas, eso es lo que hay aquí, militares no hay. Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Tú me estás hablando de 40.000 militares. No. Falso. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay profesionales cubanos. Venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolano. Su primer anillo de seguridad era de venezolanos, pero terminaron 32 cubanos muertos el día 3 de enero. Fíjense, todo ha sido una inmensa mentira. Todo lo que ha provenido tanto de Cuba como de Venezuela es una inmensa mentira que los zurdos han propagado a través de los grandes medios de comunicación y mucha gente de buena fe durante mucho tiempo se lo ha creído. Si vos sos uno de ellos, estás bienvenido ahora a abrazar la verdad. Ahora que conocés cuál es la verdad, es decir, que Cuba tenía una presencia y continúa teniendo lamentablemente una presencia muy significativa en términos militares, que la disfrazaban de intercambios humanitarios. Ya te voy a contar del petróleo a cambio de los médicos, la gran estafa contra el pueblo venezolano, haberle regalado a la dictadura cubana cientos de miles, millones de barriles
de petróleo a lo largo de todos estos años. Te voy a contar más o menos un cálculo estimativo de cuánto dinero estamos hablando que la dictadura venezolana le envió en concepto solo de barriles de petróleo. Luego habría que sumar muchos otros conceptos a la dictadura cubana. Mira, te voy a mostrar otro episodio más donde volvían a negar los chavistas que hubieran militares cubanos en suelo venezolano. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública. Información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bien, ahí está. Es decir, podemos encontrar tantos archivos al respecto. Mira, te muestro uno último. Tenemos, por cierto, 7.000 personas en vivo. No se olviden de dejarnos su like y mandarnos algún saludo en el chat, que eso nos ayuda muchísimo para llegar a más y más personas. Escuchen esto. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. La acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. No hay tropas cubanas en Venezuela. Bueno, como les digo, podemos escuchar una y otra vez todas las mentiras que se han repetido hasta el hartazgo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando Hugo Chávez llega al poder y llega por vía democrática, quiere consolidar una dictadura no de origen, porque de origen fue democrático, es decir, ganó por las urnas, pero quiso cerrar el sistema democrático para perpetuarse en el poder y para llevar el socialismo, ya no el del siglo XX, sino el del siglo XXI a Venezuela. Para esto se recostó en los campeones del socialismo del siglo XX, es decir, los cubanos. ¿Y los cubanos qué le dieron? Le dieron estrategia, le dieron preparación, le dieron militares, le dieron servicio de inteligencia, le dieron relato, lo llevaron a ser el líder, a Hugo Chávez, el líder del socialismo del siglo XXI, pero con todo el background, con todo el know-how de la dictadura cubana. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero y a cambio de, fundamentalmente, crudo, es decir, barriles de petróleo diarios. ¿Cuántos barriles de petróleo diarios le envió la dictadura chavista a la dictadura cubana? Miren, fluctúa según periodos de tiempo. Esto empieza fundamentalmente en el año 2000. A partir del año 2000, Cuba empieza a recibir decenas de miles de barriles de crudo de Venezuela por día. Hasta el año 2015, es decir, entre el año 2000 y el año 2015, se calcula que la cantidad de barriles de crudo por día rondaban entre los 90.000 y los 100.000. Vos calculá que cada barril tiene 159 litros de crudo. Entre 90.000 y 100.000 le llegaban a Cuba desde Venezuela. Entre el año 2015 y el año 2019, por la crisis venezolana, la cantidad de crudo que llega a Venezuela se reduce a la mitad. Se calcula que más o menos entre 40.000 y 50.000 barriles de crudo por día llegaron entre 2015 y 2019. A partir del año 2020 empieza a incrementar ligeramente otra vez la cantidad de barriles por día y a partir del año 2024 empieza a fluctuar. Hay meses que más, hay meses que menos.
la cosa no es tan clara como los periodos anteriores. ¿De qué se trata la dependencia cubana respecto de Venezuela en términos energéticos? Esto lo ha revelado el Departamento de Energía de Estados Unidos en un informe especial que ha publicado hace algún tiempo, donde calcula que entre el 60 y el 75% del petróleo de Cuba proviene de Venezuela. O sea, alrededor de 3/4 del petróleo que tiene Cuba en la isla Cárcel es origen venezolano. ¿Cuánta plata significa esto? ¿De cuánta plata estamos hablando? Hagamos cálculos gruesos que contemplen el precio del crudo en cada momento y saquemos un promedio de la cantidad de barriles diarios enviados según los periodos que he mencionado recién. Así las cosas, el cálculo grueso es aproximadamente el siguiente. Entre el año 2004 y el año 2014 estamos hablando de alrededor de 22.000 millones de dólares solo en petróleo. 22.000 millones de dólares en esa década solo en petróleo. Entre el año 2015 y el año 2022 estamos hablando de prácticamente 9.000 millones de dólares. Y entre el año 2023 y el año 2025 estamos hablando de 2.000 millones de dólares. En total, aproximadamente, y como cálculos gruesos, por lo menos estamos hablando de 33.000 millones de dólares con el que los venezolanos han sostenido la dictadura cubana. Y solo considerando el caso del petróleo, porque ha habido muchas otras vías a través de las cuales económicamente Venezuela se ha constituido en un sostén financiero para la dictadura de los Castro. Cuba no podría haber sobrevivido económicamente desde el año 2000 sin ese flujo. Entonces, vuelvo a la palabrita mágica de la soberanía. ¿Qué nos quieren decir cuando afirman los zurdos de que el día 3 de enero Estados Unidos perpetró un ataque contra la soberanía de Venezuela? Esto es absolutamente falso porque la naturaleza de la soberanía moderna es nacional, no es personal. Necesito que me atiendas bien en esta parte porque es muy importante para que entiendas en qué consiste la trampa de los zurdos en torno a la narrativa de la soberanía herida de Venezuela. ¿De dónde viene la palabra soberanía? En clave moderna proviene del siglo XVI, fundamentalmente de un autor francés llamado Jean Bodin. Lo que hace Bodin es definir al Estado con arreglo al derecho de soberanía, conceptuándolo como un poder absoluto y perpetuo, es decir, quien sea soberano es el poder supremo dentro de un Estado. ¿Por qué esto significó un punto de quiebre en el siglo XVI? Porque le dio una legitimidad jurídica al monarca absoluto. Antes del concepto soberanía, el monarca estaba muy limitado en sus posibilidades políticas por varios grupos distintos. Hacia adentro, por los señores feudales, y hacia afuera, por la iglesia, por un lado, y por el imperio, por el otro lado. Cuando la doctrina de la soberanía aparece en el siglo, a fines del siglo XVI, el monarca absoluto se hace de un concepto que le va a permitir independizarse políticamente tanto hacia el interior respecto de los señores feudales como hacia afuera del imperio y de la iglesia y decir, aquí mando yo, el soberano soy yo, significa el poder supremo de mando lo tengo yo. ¿Qué significa entonces soberanía? Poder supremo de mando. El soberano es quien tiene el poder supremo de mando. En el siglo XVIII, lo que va a pasar en Europa es que las revoluciones liberales le van a arrancar al monarca la soberanía y van a decir, no señor, no se equivoque, la soberanía no la tiene el rey, la soberanía la tiene la nación. ¿Y qué es la nación? Ya no es un sujeto de carne y huesos, es un concepto abstracto, es un sujeto abstracto que remite a la totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano? La totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano en Venezuela? Si te dicen el soberano en Venezuela es Nicolás Maduro y por eso Estados Unidos hirió la soberanía venezolana cuando capturó al líder narcoterrorista llamado Nicolás Maduro, lo que están haciendo los zurdos es darte un concepto propio del siglo XVI en el cual la soberanía le pertenecía a una persona,
al rey, al monarca, al tirano. Y en el caso del siglo XXI, si te dicen que la soberanía de Venezuela está herida porque lo capturaron a Maduro, que es un presidente ilegítimo, o sea, un dictador, lo que te están vendiendo, perdón que te lo diga así, es mierda. El único soberano en Venezuela es el pueblo venezolano. Y el pueblo soberano perdió su soberanía. El pueblo venezolano perdió su soberanía porque vive bajo una dictadura, es decir, porque no puede elegir, no tiene poder supremo de mando y eso significa ser soberano. El año 2024, en el mes de julio, se celebraron elecciones en Venezuela y nunca aparecieron las actas. ¿Por qué? Porque hubo fraude, hubo un alevoso fraude. El pueblo venezolano es tan poco soberano en su propia tierra que ha protagonizado la diáspora más dolorosa del siglo XXI a nivel mundial. Estamos hablando de 8.5 millones de venezolanos rondando por el mundo, lejos de su patria. ¿Por qué? Porque no son soberanos. Es decir, la soberanía en Venezuela ha sido usurpada, no por Donald Trump, no por los Estados Unidos, ha sido usurpada por un grupo de socialistas criminales aliados con cárteles del narcotráfico. ¿Y qué hizo Donald Trump? Atacó a los usurpadores de la soberanía venezolana. ¿Para qué? Entre otras cosas, para restabilizar políticamente el país, abrir eventualmente las urnas para que ese proceso democrático le devuelva a la nación venezolana su soberanía, de la cual es el único y legítimo titular. ¿Qué hacen los zurdos entonces? Otra vez, te venden mierda. Te dicen que esto fue un ataque contra la soberanía de Venezuela. No, fue un ataque contra el usurpador de la soberanía de Venezuela, es decir, contra Nicolás Maduro y el régimen narcocriminal que domina Venezuela desde hace 25 años. Delcy Rodríguez también decretó un duelo, en este caso de 7 días, por los caídos, entre los cuales se encuentran estos 32 cubanos. Escuchemos a Delcy Rodríguez y te quiero hacer un comentario sobre ella porque este personaje va a ser muy importante en lo que viene. He tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta república. Bueno, ahí teníamos a Delcy Rodríguez. La cuestión con Delcy Rodríguez es la siguiente. Ella ha quedado a cargo de la presidencia dictatorial, por supuesto, en Venezuela, pero está partida al medio en cuanto a su relato público. Porque por un lado tiene que jugar a, digamos, a oponerse a la violación contra la soberanía venezolana que representó el ataque del 3 de enero y tiene que jugar a la verborragia chavista y decretar un duelo por una semana entera, como en este caso. Pero por el otro lado, todos sabemos que se ha convertido en un títere de los Estados Unidos. Es decir, en conclusión, todo esto que estamos viendo y seguiremos viendo es para la tribuna. ¿En qué consiste el plan de Estados Unidos para Venezuela? En deschavizar Venezuela a través de los propios líderes chavistas. Es un plan maestro, es un plan muy superior al que Estados Unidos tuvo en determinadas naciones de Medio Oriente, donde terminaron desestabilizándola, donde llegaba Estados Unidos con su ejército y ponía y sacaba uno aquí, uno allá, intervenía las Fuerzas Armadas, intervenía el aparato gubernamental. No, en el caso venezolano esto será distinto. Le han cortado la cabeza al monstruo, ahora queda el cuerpo agitándose y van a utilizar ese mismo cuerpo que se agita para suicidarlo. El chavismo en Venezuela debe suicidarse, no debe ser asesinado desde afuera. Esa es la consigna, me parece a mí. Por eso han escogido a Delcy Rodríguez, que fue a su vez escogida por Nicolás Maduro para ser vicedictadora, y hoy tendrá la complicadísima misión de deschavizar Venezuela jugando a ser la primera chavista. Y si no lo hiciera así, ya le han advertido tanto Marcos Rubio como Donald Trump.
le han advertido que su destino será todavía mucho peor que el de Nicolás Maduro. O sea, están sugiriendo que probablemente la asesinarían. Aquí, desde luego, la gran incógnita es qué pasará con Padrino López, donde se lo está empezando a señalar como uno de los grandes traidores, y por otro lado, Diosdado Cabello, que está en la mira de Estados Unidos, tanto así que fue imputado en la misma causa que Maduro por el fiscal en Nueva York, muy recientemente, algo que analizamos ayer con Carlos Rucauf. Te quiero mostrar lo último relativo a Venezuela, muy importante esto, perdón, a Cuba. Amigos, si ustedes son cubanos, paren bien los oídos, presten atención a esto, muy importante. Si sos cubano o nicaragüense, atención. Si sos colombiano, también atención, porque estos tres países han sido nombrados el día de hoy por Rick Scott. ¿Quién es Rick Scott? También hablamos el día de ayer con Carlos Rucauf, muy especialmente sobre este señor que estás viendo en pantalla. Rick Scott es el senador por Florida del Partido Republicano, probablemente, muy probablemente, futuro gobernador de la Florida. Se está preparando para intentarlo por lo menos. Rick Scott ha sido una especie de vocero informal de la Casa Blanca en torno al tema Venezuela. Cada vez que la Casa Blanca ha necesitado afirmar algo públicamente, ha contado con esta figura política de la Florida llamado Rick Scott. Y Rick Scott tuvo hoy para decir esto que ha sido para mí la declaración del día. Esto es muy importante si tenés en cuenta que no es simplemente un senador. Es el senador de la Florida, el estado donde tiene su residencia fijada Donald Trump, el estado de donde proviene Marco Rubio y además la figura del Partido Republicano que ha estado pendiente 24/7 del caso Venezuela, oficiando como una suerte de vocero informal al respecto. Atención. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start. The democracy is coming back to this hemisphere. So the president. Muy importante, muy importante. Esta fue la teoría que te plantamos en este canal donde te dijimos, esto empieza con Venezuela, pero no termina con Venezuela. Esto va a ser la teoría del dominó. Cae el régimen chavista, continuarán por el cubano, que es el segundo que él menciona, seguirá el nicaragüense, y en el único que nombra elecciones de los tres, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque todavía tiene la posibilidad Colombia de salir democráticamente, salir con arreglo a las urnas del maldito petrismo. Ahora, en el caso de Cuba, van a intervenir. Por lo menos Rick Scott está diciendo eso. Van a intervenir. Y van a intervenir también en Nicaragua. Esto recién comienza. Lo que vimos el día 3 de enero es apenas el inicio de una nueva era de democracia para una región como la latinoamericana, que ha sido presa de la tiranía del socialismo a lo largo de durante toda la segunda mitad del siglo XX en el caso de Cuba, y gran parte del siglo XX y del siglo XXI también por parte de Nicaragua. Así que esta es la declaración del día. Amigos cubanos, amigos nicaragüenses, también presten atención los colombianos por si no pudieran salir con arreglo a las urnas, por si el petrismo intentara bloquear las vías democráticas. Sepan que Estados Unidos está mirando después de mucho tiempo lo que ellos llaman su patio trasero, es decir, América Latina, y que se han cansado del socialismo del siglo XXI que tiraniza a nuestros pueblos. Así que estas son las declaraciones de Rick Scott, muy importante, muy esperanzador, este vocero del trumpismo en los Estados Unidos, donde llena, insisto, de esperanza, sobre todo a pueblos tan sufridos como el cubano y el nicaragüense.